Descubierto, de una vida con insensatez a la bendición divina al reinar juntos con el ungido en el 3er año de Joacim, reinaba Saúl sobre Israel, un pueblo clamando con fervor por un rey que les guiara en la batalla y en la vida. Aquel clamor resonaba en los cielos como una súplica desesperada. Saúl, un hombre alto y apuesto, había sido elegido por Yahvé, el Dios de Israel. Sin embargo, en su corazón anidaba la incertidumbre y el temor. La llanura de Israel estaba llena de expectativa, un aire tenso, donde el pueblo manifestaba su deseo por un gobernante tangible, sin entender el peligro de su anhelo. Mientras el pueblo se agolpaba, Saúl sintió que la presión se convertía en un yugo pesado. Fue un día en el que se preparaba para enfrentar a los filisteos. Samuel, el profeta, le había dado instrucciones claras. Debía esperar su llegada para ofrecer el sacrificio antes de la batalla. Sin embargo, la ansiedad se adueñó del corazón de Saúl. El ejército filisteo se acercaba y el pueblo comenzó a fuegar, temiendo la derrota. Fue en ese momento de desesperación que la voz interna de Saúl, confundida, lo llevó a desobedecer la orden de Dios. Con una mano temblorosa ofreció el sacrificio, interpretando la urgencia de la situación como una justificación. Al instante, lo que era un acto de fe se tornó en un error fatal, separándolo de la bendición divina. 1 Samuel 13, 8, 14. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En Belén, el viento soplaba suave, anunciando que un nuevo rey estaba por venir. Samuel, movido por la orden divina, ungía a un joven pastor llamado David. A diferencia de Saúl, David era un hombre de fe, un guerrero del pueblo, cuyo corazón latía en sintonía con el de Dios. Cuando se enfrentó a Goliat, con solo una honda en su mano y la fe inquebrantable en el Dios de Israel, los cielos temblaron. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Con un golpe certero, David derribó al gigante, y su fama se extendió como un fuego que no podía ser controlado. A medida que las victorias de David resonaban, la locura y los celos comenzaron a consumir a Saúl. Vio a David no como un aliado, sino como una amenaza a su trono. Cuando Saúl lanzó su lanza contra el joven guerrero, David, con un corazón noble, eligió no defenderse, recordando el ungido de Dios que era su rey. 1 Samuel 24:6. Entre maniobras, engaños y persecuciones, el futuro de Israel pendía de un hilo, donde la insensatez de un rey desobediente se contrastaba con la fidelidad de un hombre que buscaba el corazón de Dios. La historia se despliega como un drama celestial, con corazones divididos y un destino incierto. ¿Podría realmente el ungido de Dios reinar sobre una nación marcada por la insensatez? ¿Qué revelaría el futuro de Israel ante la lucha entre el deseo de ser aceptado y la obediencia a la voz divina? Mientras los ecos de la traición y la fidelidad resonaban en la llanura, una pregunta profunda se instalaba en el aire. ¿Puede un rey dividido hallar consuelo en la soberanía de Dios? Las fronteras de lo conocido se desdibujaban, y en el horizonte se dibujaban los planes misteriosos de un Dios soberano
que aún no había terminado de escribir la historia. Mientras las estrellas titilaban en la negrura de la noche, la tierra de Judá permanecía en un tenso silencio. La sombra del rey Saúl se cernía sobre Israel, pero en el corazón de David una llama ardía, un fuego avivado por la certeza de la promesa del Señor. Era un tiempo de incertidumbre, donde el vínculo del rey y su ungido se transformaba en un campo de batalla, no de espadas, sino de lealtades y traiciones. A medida que las horas se deslizaban en su caos, David se encontraba en las montañas, refugio de los oprimidos y los perseguidores. ¿Por qué, oh Jehová, permites que el odio de Saúl me siga?, clamaba, con un corazón que anhelaba ver el cumplimiento de la palabra dada por el profeta Samuel. Sin embargo, en su profunda contemplación, comprendió que todo lo que ocurría no era sino parte del divino designio de Dios. El mismo Dios que lo había ungido le mostraba el camino a través de la adversidad, preparándolo para el futuro que aún no entendía. Mientras tanto, Saúl, atrapado en su espiral de celos y paranoia, decidió llevar la lucha a un nuevo nivel. En un intento desesperado por eliminar a David, reunió a sus tropas con la intención de extender su mano sobre el ungido de Dios. ¿No es suficiente este pasaje de vergüenza y desdén? Debo recuperar mi reino, gritaba Saúl, cegado por su propia ambición. La deshonra entonces se cernía sobre él, llevándolo a cuestionar las promesas de Yahvé. El sol comenzó a despuntar, y los filisteos acechaban a las puertas de Israel, como aves de rapiña al acecho de su presa. ¿Y si no lucho nunca más?, se preguntaba David, mientras recordaba las palabras de Samuel. Tú serás rey, resonaban en su mente y su corazón. Ser rey no era solo portar una corona, era conocer el rostro de Dios en medio de la tormenta. David sabía que, a pesar de los obstáculos y el peligro, su debilidad podría ser su mayor fortaleza, cuando se apoyara en la fiel promesa divina. Pero la batalla que se libraba no solo era externa, sino interna, tanto en Saúl como en David. Saúl, consumido por el miedo, se volvió cada vez más inseguro de su llamado. David, por su parte, se mantenía firme en la fe, buscando refugio en su Dios. La distancia entre ellos aumentaba, no solo por la persecución, sino por el abismo que se creaba entre la desobediencia y la obediencia. En medio de esta tormenta de desesperación, se produjo un encuentro inesperado. En un lugar de sombras, se abrió una puerta hacia la gracia. Jonatán, hijo de Saúl, se acercó a David en secreto. «Mi padre está decidido a quitarte la vida», le susurró, el rostro pálido y preocupado. «Pero yo sé que estás destinado a ser rey. No temas, te defenderé». La unión de estos dos hombres, inocentes y puros, traía esperanza en medio de la oscuridad, tejiendo un lazo que desafiaba la lógica humana. David, lleno de gratitud, sintió que su alma se aliviaba. ¿No era Jonatán un reflejo del amor de Dios en formidables circunstancias? La lealtad siempre encontraba su camino incluso en la adversidad. Pero la pregunta aún permanecía. ¿Sería suficiente esta amistad para vencer la locura de un rey celoso? Los días continuaban su marcha, y una sombra se alzaba sobre el camino de David. Mientras el viento soplaba en las montañas de Judá, un nuevo desafío se acercaba, un llamado que podría cambiar el curso de su vida. Porque en el trasfondo de todo este conflicto, Dios estaba orquestando cada movimiento, preparando al rey que había de ser un reflejo eterno de su corazón. El manto del tiempo se despliega, revelando que la promesa de Dios nunca se desvanece. En la oscuridad de esta lucha, el camino de vida y muerte aguardaba a ser descubierto, y el destino de David no solo dependería de su valentía y fe, sino de un nuevo despertar que estaba a punto de transformarlo todo.
¿Y qué revelaría el Señor en esta nueva etapa del viaje divino? La pregunta permanecía, resonando con la certeza de que aún no había terminado. David se encontraba en un lugar solitario y desolado, donde el eco de sus pensamientos resonaba en las montañas. Las sombras de la traición y la persecución le seguían, pero a pesar de la desesperanza que amenazaba con envolverlo, había un destello de luz en su corazón. «Tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?», exclamó, recordando las palabras de los salmos que un día había escrito. En medio de la tormenta, su fe se afianzaba y se encontraba cada vez más decidido a esperar en el plan divino. Mientras tanto, en el palacio de Saúl, el rey se hallaba sumido en una inquietante confusión. Las voces que lo rodeaban, llenas de halagos vacíos, ya no le traían consuelo. «El ungido de Dios, David, me está robando el trono», murmuraba, aferrándose a la espada como si pudiera aplastar sus temores con ella. En su corazón, un conflicto feroz se desarrollaba. El espíritu de Yahvé se había apartado de él, y el mismo Dios que había elegido a Saúl parecía ahora estar en plena acción en favor de su rival. Un día, durante una oscura cena de consejo con sus oficiales, Saúl propuso un plan desesperado. «Atrapen a David. Necesitamos eliminar esta amenaza de raíz». Sus palabras eran oscuras como la tormenta que se aproximaba, y el eco de su voz llenó el aire con un sentido de fatalidad. Más allá de la mesa, los corazones de sus hombres temblaban, atrapados entre la lealtad a su rey y la moralidad que dictaba que perseguir a un inocente era un acto abominable ante los ojos de Dios. Mientras tanto, los ojos del cielo comenzaban a hacerse visibles sobre las montañas de Judá. Dios envió a un profeta, Gad, a buscar a David y llevarle un mensaje de esperanza. «Ve y únete a Judá, pues el tiempo se acerca», le proclamó el profeta. La voz profética resonó en el alma de David, despejando las brumas de la incertidumbre. La acción estaba más allá de la espera, un llamado a levantarse y caminar hacia lo que Dios había prometido. David, con la certeza del Espíritu Santo latiendo en su interior, tomó la decisión de regresar a su pueblo. Sin embargo, por dentro luchaba entre la confianza en el plan de Dios y el temblor de la amenaza que Saúl representaba. Se volvió a Dios en oración. «Hazme saber, oh Jehová, qué debo hacer ante este peligro». A medida que avanzaba hacia Judá, las palabras de Jonatán resonaban en su mente. «No temas, te defenderé». Esa promesa de amistad y lealtad era un escudo en su viaje, y mientras cruzaba las fronteras de Judá, sintió la unidad de su gente. Muchos se le unieron, hombres valientes que habían sido desplazados por la tiranía de Saúl. Sin embargo, la paz era temporal. En el horizonte, las inquietantes nubes del ejército de Saúl eran visibles, como un presagio de guerra. El rey no se detendría hasta haber eliminado la amenaza a su reinado. «Debo ser astuto», se decía David, meditando en cómo usar lo que Dios le había proporcionado en este tiempo de prueba. Pero una inquietante duda lo asaltaba. ¿Podré crear mis propios movimientos bajo el designio divino? En su interior, el tormento crecía. Sin embargo, Dios estaba a la obra. En medio de la creciente presión, el corazón de David comenzó a ver no solo el peligro, sino la oportunidad. ¿Es posible que este tiempo de tribulación sea el preámbulo a la bendición que el Señor ha prometido?, pensó. Sabía que estaba siendo preparado no solo para enfrentar a Saúl, sino para gobernar a un pueblo que anhelaba un rey conforme al corazón de Dios. Así se acumulaban las preguntas en su mente. Este viaje de regreso a Judá no solo sería un enfrentamiento con Saúl, sino un encuentro con su propósito divino. La pregunta se elevó como un susurro del viento entre los árboles. ¿Sería en esta batalla que descubriría no solo su destino, sino también el verdadero significado de su reinado?
porque en el profundo tejido del tiempo y la historia, la promesa de Dios palpitaba a través de la adversidad. La historia apenas comenzaba, y la marca de la fidelidad divina se alzaría como un estandarte en medio de las pruebas que estaban por llegar. ¿Cómo trabajaría Dios en esta nueva etapa de la vida de David, transformando su sufrimiento en ayuda y fortaleza para un futuro que aún no se revelaba? La respuesta se vislumbraba entre las sombras del conflicto, listos para ser mostrados en el momento perfecto. David se adentró en Judá con un corazón lleno de anhelos y temores, sintiendo el peso de la responsabilidad que se avecinaba. Las montañas, testigos silenciosos de su lucha, le recordaban que cada paso estaba impregnado del deseo de ser un rey que honrara a Dios. A medida que avanzaba, se encontró con sus seguidores, un grupo diverso de hombres llenos de angustia, pero con miradas de determinación. Eran aquellos que habían perdido todo, pero que anhelaban un liderazgo que los guiara hacia la esperanza. Al llegar a un pequeño refugio en las colinas, David se volvió hacia ellos. «Hermanos, el camino no será fácil. Saúl se acerca con su poder, pero el Señor es nuestro estandarte. No temamos, pues el Dios que nos ha llamado a este lugar es más grande que cualquier enemigo». Sus palabras resonaban en el aire, y poco a poco, la fe comenzó a encender las llamas de valor en sus corazones. En ese momento, uno de sus hombres, un guerrero llamado Abisai, se adelantó. «David, sabemos que el rey Saúl nos busca. Hay un campamento enemigo no muy lejos de aquí. Tal vez sea el momento de atacar repentinamente antes de que se una con sus fuerzas en el valle». La propuesta era audaz, un movimiento que podría cambiar el rumbo de la historia, pero David se debatía internamente. Él sabía que antes de tomar cualquier decisión debía consultar al Señor. Se retiró a un lugar apartado, donde el murmullo del viento entre los árboles se convirtió en la voz de su oración. «Oh Jehová, tú que has prometido guiarme, muéstrame si este es el camino que debo seguir. Si es tu deseo, concédeme la victoria sobre Saúl». Durante la noche, en sueños inquietos, se le reveló una visión. Un ángel del Señor se le apareció, con una espada desenvainada, y pronunció las palabras que atravesaron su ser. «No te apresures, porque no es el tiempo de pelear, sino de prepararte. En este momento de dificultad, tu victoria vendrá no por la fuerza de la espada, sino por la obediencia a la voz de Dios». Al despertar, la claridad iluminó su corazón, y sintió la certeza de que debía actuar con sabiduría. Así, David se reunió nuevamente con sus hombres y les dijo: «No pelearé en esta ocasión. La palabra del Señor está sobre mí y confiaré en su plan. Aprenderemos a esperar en el momento justo, porque en la espera Dios nos prepara para lo que está por venir». Mientras el día avanzaba, el grupo se dispersó para ocultarse y observar el movimiento del campamento de Saúl. David, confiando en que Dios orquesta cada detalle, mantuvo su mirada en las nubes que pasaban. Pero lo que no sabía era que en un rincón del palacio, el rey Saúl se encontraba en medio de una revelación propia. Su corazón, arrasado por los celos, comenzaba a alinearse cada vez más a las oscuras maquinaciones de su maldad. Las noches se convertían en días, y a través de murmullos en el campamento, David escuchó noticias sobre la creciente ansiedad de Saúl. La gente comenzó a murmurar entre sí sobre el ungido de Dios que había evadido cada intento de captura, y la desesperanza cundía entre los soldados del rey. «Esto no es solo una lucha por un trono», pensó David. «Es un conflicto del cielo, donde el mismo adversario intenta doblegar la promesa de Dios». Con el correr del tiempo, David comprendió que cada paso era una lección, y que los retos enfrentados solamente estaban forjando el carácter de un rey. Entonces, en la proximidad de un conflicto inevitable, el cielo se oscureció y se tornó cargado de expectativas.
La inteligencia de David sobre el terreno se consolidaba, mientras sus hombres se hacían un juramento de sacrificio. La tensión aumentaba en cada susurro, cada sonido de las hojas caídas, mientras las sombras del conflicto se cernían sobre ellos. ¿Sería ese el fin del camino o el comienzo de una nueva era? En ese instante, la presencia divina pareció brotar en el aire, trayendo consigo la verdad irrefutable. La fidelidad de Dios no fallará. Desde la oscuridad surge la luz, y de su sufrimiento, David será la bendición de Israel. Nuevas preguntas surgieron en su mente, dejando claro que todo se desata para un propósito eterno. ¿Por qué la tribulación es parte del camino y qué berro de esperanza levantará el corazón quebrantado de mi pueblo en este proceso? La historia apenas comenzaba a desvelarse. ¿Cómo se encontraría la respuesta en la intervención divina de aquel que jamás abandonaría a su ungido? En la mañana siguiente, cuando la luz del alba se filtró entre las montañas, David se levantó decidido a buscar la revelación del Señor una vez más. La situación a su alrededor era tensa y el miedo parecía hacerse palpable entre sus hombres. Se sentaron en círculo, sus rostros marcados por la preocupación, mientras David, con una seriedad renovada, se dirigió a ellos. Hermanos, el día de ayer fue una prueba para nuestra fe, pero hoy debemos buscar la dirección de Dios de nuevo. Oremos juntos, que nuestro clamor llegue hasta los cielos y que nos muestre el camino que hemos de seguir para cumplir su propósito. Al elevar sus voces en unidad, un silencio sobrecogedor se apoderó del ambiente. La presencia del Dios Altísimo descendió, envolviendo el refugio de David en una calma sobrenatural. En ese momento de oración ferviente, cada hombre sintió que su corazón latía al unísono con los planes divinos. David, sumido en un profundo trance espiritual, vio un cuadro inusual. Un río de agua clara brotaba de una roca. Al observar fijamente, comprendió que el agua representaba la vida y la fuente de esperanza que solo Dios puede ofrecer. Una voz resonó en su corazón. Así como el agua es esencial para el cuerpo, así es la fe en mí. Confía en mí y te mostraré que no hay batalla que no pueda ganar, ni desierto que no pueda transformar en un jardín. Inspirado por esta revelación, David se levantó y comunicó a sus hombres: El Señor nos ha hablado. Debemos buscar al profeta Samuel. El ungido de Dios nos dará dirección y confirmación de nuestro destino. Su unción es la que nos fortalecerá para el camino que tenemos por delante. Abisai, preocupado por la naturaleza de su encuentro con Samuel, preguntó: ¿Y si Saúl se entera de nuestra búsqueda? Podría ser peligroso. David respiró hondo, consciente del desafío que representaba. Las dificultades no son más que oportunidades para que Dios muestre su gloria. Vamos, es el tiempo de caminar en obediencia. Con determinación, el grupo partió en dirección a Ramá, el lugar donde Samuel se había retirado. La travesía no estuvo exenta de peligros. El eco de los rumores sobre el rey Saúl se cernía en el aire como un estigma oscuro. Sin embargo, la fe de David era como un faro que iluminaba su camino. Mientras atravesaban bosques y valles, David meditaba sobre lo que el profeta podría revelarle. Señor, ¿qué viene después para nosotros? ¿Cómo será nuestra historia? Su corazón anhelaba entender el cuadro completo de la providencia divina. Al llegar a la aldea, un susurro recorrió el campamento de Samuel como un aire fresco en un día caluroso. La gente, aún sabia de la fama de David, comenzó a murmurar al verlo acercarse. Samuel, al percibir la presencia de su ungido, sintió una mezcla de tristeza y alegría. ¿Cómo podría él, el viejo profeta, ser parte de la historia de un rey que había de nacer? «David», dijo Samuel, acercándose con cautela, «el Señor me ha estado hablando de ti. Él tiene un plan que será para la gloria de su nombre, pero debes saber que la senda que te espera está plagada de pruebas».
Las palabras del profeta resonaron en el alma de David con la fuerza de un trueno. En ese momento entendió que cada lucha, cada dolor, era una parte del camino hacia la promesa divina. Mientras Samuel ungía su cabeza con aceite, el Espíritu del Señor descendió sobre él, trayendo consigo la unción para gobernar. Pero recuerda, joven rey, continuó Samuel, su voz grave llena de gravedad, la grandeza del rey no reside en su espada, sino en su corazón. Cada decisión que tomes deberá ser un reflejo de la justicia y la misericordia de Dios. David sintió profundamente la impartición de aquella unción, sabiendo que no solo era un llamado a la grandeza, sino a ser un siervo del Altísimo. Con el corazón palpitante por el peso de la responsabilidad que había aceptado, comprendió que su trayecto estaba lejos de terminar. Mientras los días avanzaban, la verdad seguía en su mente. La fidelidad de Dios no falla. Sin embargo, sobre el cielo que lo rodeaba, algo se movía. Un nuevo giro en la historia de Israel se avecinaba, y en medio de las sombras, un peligro aún más grande acechaba su futuro. ¿Cómo podría Dios, en su soberanía, utilizar aún la adversidad que se acercaba para cumplir su promesa? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un grito distante que resonaba como un presagio ominoso. ¿Estaba Saúl más cerca de lo que pensaban? Así, David comprendió que el tiempo de la prueba estaba justo al amanecer. Sin duda alguna, el desafío más grande de su vida se tendría que afrontar esperando en aquel que lo había llamado. ¿Qué nuevo plan de Dios se revelaría en la oscuridad que pronto se avecinaba? Mientras la luz del sol se desvanecía en el horizonte, dejando un manto de crepúsculo sobre la aldea, David y sus hombres se reunieron en un claro del bosque. La atmósfera se cargaba de una inquietante expectativa. El eco de los pasos de Saúl se acercaba, y el corazón de cada hombre latía rápidamente por el temor de la inminente batalla. «Nos han visto», susurró uno de los soldados, con la mirada fría como la noche. «El rey no descansará hasta encontrarnos». La ira de Saúl es como un león herido. David, su rostro iluminado por la luz tenue de las estrellas que comenzaban a brillar, sintió la presión sobre sus hombros. Recordó las palabras de Samuel, la unción. La grandeza del rey no reside en su espada. Las palabras lo guiaron como un faro en la oscuridad. Lleno de fervor, se volvió a sus hombres. «No temáis, porque el Dios de Israel está con nosotros. Él ya ha dispuesto el camino en esta noche. Oigamos su voz, busquemos su voluntad». El grupo se arrodilló, unidos en súplica. David les instó a clamar por dirección, su voz quebrándose con cada invocación a lo sublime. En ese instante, el cielo pareció abrirse y como una brisa suave, la presencia del Señor llenó el claro. «Yo estoy con vosotros», resonó una voz que no era de este mundo. «He preparado un refugio para mi ungido, y de la oscuridad sacaré luz». La batalla que enfrentan no es solo por sus vidas, es una batalla espiritual que puede transformar generaciones. Las palabras alimentaron sus corazones, mientras la indignación se encendía en el alma de David. Sabía que su llamado lo llevaba por senderos cargados de pruebas, pero estaban destinados a la victoria. Escuchad, hermanos, no solo luchamos por nuestras vidas, luchamos por el futuro de Israel. El Señor es nuestro poder y nuestro escudo. Mientras las horas avanzaban, un viento helado recorría el campamento, trayendo consigo rumores de enemigos acechando. De repente, una sombra se proyectó entre los árboles, y un mensajero, con la ropa desgarrada y el rostro pálido, apareció. «¡David! Saúl está a poco más de un día de distancia. Su ira está encendida y ha enviado a todos sus hombres tras tus pasos. Busca refugio, mueve de inmediato». El mensaje fue como un golpe en el estómago. La lucha estaba por comenzar, y el tiempo ya no era un aliado. Con un espíritu decidido, David se volvió a sus hombres, ahora con un plan en mente.
Debemos dividirnos. Algunos quedarán conmigo, otros irán al sur. La estrategia es confundir al enemigo. En la distracción encontramos nuestra salvación. Pero antes de que pudieran ejecutar su plan, un sonido resonante rompió la calma de la noche. Un grupo de hombres se acercaba, los ecos de su marcha ensordeciendo el silencio puro del bosque. La presencia de Saúl no era solo una amenaza, suponía un futuro incierto y lleno de peligro. Ya no había tiempo, y en ese instante de crisis, mientras la oscuridad presionaba contra ellos, David levantó sus ojos al cielo. Recordó las promesas de Dios y cómo había sostenido a su pueblo a lo largo de la historia. Sintió en lo profundo de su ser que, aunque debía enfrentar una batalla física, había un plano divino desplegándose en el gran reloj de la historia. De repente, un nuevo destello de esperanza cruzó su mente. ¡Eureka!, exclamó David, clamando en su espíritu. El tiempo de la revelación ha llegado. No pelearé solo con espada, sino con la fe que Dios ha sembrado en mi corazón. Saltaremos en el nombre del Señor. Mientras sus hombres contenían el aliento, la voz de David resonó, portadora de poder divino. Que cada uno de nosotros se prepare. La gloria de Dios se manifestará en medio de nuestra debilidad. Así, con determinación, comenzaron a hacer los preparativos, sabiendo que no eran solo un grupo acorralado, sino los instrumentos del propósito de Dios, y en sus corazones se encendió una llama de esperanza. Sin embargo, en los márgenes de esta historia de valentía y desafío, se asomaba un nuevo enigma. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, David entendió que este no sería solo un ajetreo de guerra. Había algo más profundo, un secreto del corazón de Dios que aguardaba su revelación. ¿Qué pruebas surgirían en el camino hacia la bendición y cómo la fidelidad de David a su llamado lo llevaría a descubrir su verdadero destino, el cual era más glorioso de lo que había imaginado? Mientras la brisa nocturna acariciaba el rostro de sus hombres, David se apartó un momento del grupo, buscando la intimidad con su Creador. El cielo, estrellado y majestuoso, parecía estar atento a su súplica. Se postró sobre la tierra, inclinando su rostro ante el Señor, y las palabras brotaron de su corazón como un río desbordante. Dios de mis padres, escucha mi clamor. Muestra tu voluntad en esta hora de angustia. Un silencio reverente envolvió el claro, y en el eco de su oración, David sintió que una paz sobrenatural descendía sobre él, como un manto divino que cubría sus ansiedades. A medida que se levantaba, la voz interior resonó con una verdad eterna. No temas, David, porque he elegido este camino para ti, y lo que ahora se avecina es parte de mi plan. Mientras David se unía nuevamente a sus hombres, un pensamiento inquietante le cruzó la mente. No podían permitir que el miedo gobernara sus corazones. «Hombres valientes», comenzó, su voz resonando con autoridad. «No solo nos enfrentamos a Saúl, sino a un espíritu que busca devorar la promesa que Dios nos ha dado. Debemos permanecer firmes, como árboles plantados a la orilla de aguas vivas». Los hombres, inspirados por su valentía, comenzaron a preparar sus corazones y sus armas, sabiendo que el verdadero combate no era solo de carne y sangre, sino una batalla espiritual que podría definir el curso de Israel. Había en su interior un eco de las palabras del profeta Isaías: «Cuando pases por las aguas, estaré contigo, y si por los ríos, no te ahogarán». En la distancia, el sonido de los pasos del ejército de Saúl se intensificaba, un ominoso recordatorio de la inminente confrontación. David pidió silencio y, en modo solemne, levantó sus manos hacia el cielo. «Padre, que tu soberanía se manifieste en esta noche. Enséñanos a luchar no en nuestras fuerzas, sino con la certeza de que la batalla es tuya, el Señor de los ejércitos». Mientras David pronunciaba estas palabras, el cielo se llenó de un profundo resplandor,
iluminando el claro como si el propio fuego de Dios descendiera sobre ellos. Un aura de energía divina se apoderó de sus corazones, y los hombres se sintieron fortalecidos, dispuestos a enfrentar la adversidad. Cuando el resplandor comenzó a desvanecerse, un profundo silencio lo ocupó nuevamente. Entonces, un mensajero del cielo se presentó entre ellos. Su vestimenta relucía como si la luz de la gloria divina lo envolviera. «Ánimo, ungido del Señor», declaró el mensajero con voz potente. «Hoy es un día de revelación. No solo se decidirá el destino de tu vida, sino que un nuevo pacto nacerá en esta lucha. A través de esta prueba se abrirán nuevas puertas para que la gloria de Dios sea manifestada, y tú serás el portador de una nueva promesa que brillará no solo sobre ti, sino sobre toda Israel». Los ojos de David brillaron con la luz de un entendimiento renovada. Él recibía no solo la certeza de la victoria, sino la revelación de que algo mucho mayor estaba destinado a surgir de esta batalla. Con voz firme dijo: «Dediquemos esta noche a la oración y la alabanza. Que nuestras voces sean un eco de agradecimiento a nuestro Dios, y que nuestros corazones se mantengan unidos en fe». En el fulgor de esa profunda comunión, la atmósfera cambió. Un soplo de alabanza comenzó a surgir entre ellos, llenando el aire de cánticos que resonaban hasta el cielo. Reconociendo la fidelidad de su Creador, David comprendía que cada paso en su vida, tanto en el aislamiento como en la adversidad, había estado siendo guiado por un propósito divino. Sin embargo, de pronto, David vislumbró una sombra en el horizonte, un signo de que la confrontación estaba a punto de estallar. Con un corazón abierto a lo que Dios podía hacer, sintió que la espera de las promesas cumplidas se aproximaba. Mientras se preparaban para la batalla, una pregunta cruzó su mente. ¿Qué otras revelaciones esperan ser desveladas en esta noche oscura, a medida que el plan soberano de Dios comienza a desplegarse en la historia de su pueblo? Con el claro llenándose de ecos de alabanza, David permaneció en pie, sintiendo la sacudida de un profundo propósito dentro de él. A lo lejos, la figura del rey Saúl se recortaba en el horizonte, sus tropas marchando como un río incontrolable. Pero en la mente y el corazón de David, la promesa de Dios reverberaba con fuerza. «Recordad, hombres», exclamó, «que en cada batalla que libramos no somos solos, pues el Señor de los ejércitos está con nosotros. La oscuridad nunca prevalecerá contra la luz que hemos recibido». Y con su espíritu elevado comenzó a recitar las palabras de los salmos, resonando con la certeza de que su Creador estaba presente en medio de su lucha. Con una voz que cortaba el viento, David ordenó a sus hombres que miraran a su alrededor, reconociendo así que su unión iba más allá de la sangre y la lealtad. «Mirad, las estrellas fueron sembradas por la mano del Creador, y en ellas hay un testimonio de su promesa. Aunque el enemigo avance, nosotros no seremos movidos. Aquí está nuestra firmeza en la fe que compartimos». Mientras la oscuridad del campo de batalla se acercaba, un murmullo de temor comenzó a rodear a sus hombres. Sin embargo, al ver la determinación y fe de su líder, sus corazones comenzaron a ser fortalecidos. «Respira hondo», dijo David, y se giró hacia ellos. «Hoy no luchamos como huestes vulnerables, luchamos como herederos de un pacto eterno. 1000 caerán a nuestro lado, y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos alcanzará». Con esa certeza ardiente, levantaron sus espadas hacia el cielo, y la misma tierra pareció temblar ante la fuerza de su fe. El sonido de la guerra se acercaba, resonando con el choque de armaduras y las voces de los hombres de Saúl que clamaban a su rey. Pero en el interior del ejército de David, un coro de oración comenzó a elevarse, un reflejo de su unidad y su dependencia del Señor. Con cada nota, el temor comenzó a desvanecerse y la fe se incrementó.
Que cada paso que demos se convierta en una declaración de nuestra confianza en ti, Señor, imploró David, mientras su voz resonaba sobre sus guerreros. No es solo nuestra vida en juego, sino el futuro de nuestra nación. Tú, que has sido nuestro refugio y fortaleza desde tiempos antiguos, danos la victoria en este día. Un escalofrío pasó por el ambiente, como si el mismo cielo respondiera a su clamor. Las nubes empezaron a entrelazarse, y un viento poderoso sopló, trayendo consigo la promesa de intervención divina. El mensajero de antes había desaparecido, pero su mensaje aún permanecía en el aire. El nuevo pacto se forjará en el calor de esta batalla. A medida que las tropas se acercaban, David sintió una revelación poderosa descendiendo sobre él. El propósito de esto es más grande de lo que podemos comprender, susurró para sí mismo. A través de nuestra lucha, el mismo corazón de Dios se manifestará. Se abrirán caminos que jamás imaginamos. ¡Qué bendiciones nos esperan después de esta confrontación! Mientras la batalla se desataba, la voz del Espíritu resonó en su ser. La victoria no será solo en la guerra por la tierra, sino en el corazón de cada hombre y mujer que confíe en mí. Con el sonido de espadas y gritos a su alrededor, una nueva pregunta se formuló en la mente de David. ¿Qué nuevas promesas se revelarán en el calor de este conflicto? ¿Qué bendiciones aguardarán a aquellos que sean fieles y valientes ante la prueba del pacto eterno? Y así, en medio de la batalla inminente, la esperanza vibraba en el aire, preparando el escenario para el cumplimiento del plan soberano de Dios. El rugido de la guerra resonaba entre los valles, como un eco oscuro que hacía temblar la tierra bajo los pies de los hombres de David. Sus corazones palpitaban, no solo de miedo, sino de fervor. Eran guerreros de Dios, cada uno tallado en la roca de la fe, afilando su determinación como el acero de sus espadas. David levantó la vista hacia el cielo, visualizando el rayo de la gloria de su Creador, quebrantando la oscuridad que se aproximaba. «¡Hombres valientes!», gritó con voz potente. «Hoy vemos cómo la sombra del enemigo se cierne sobre nosotros, mas no olvidemos que el Altísimo va delante de nosotros, como en tiempos pasados. ¿Acaso no fue Él quien abrió el mar ante nuestros padres? ¿No entregó el pueblo en nuestra mano la tierra prometida?». Su voz resonó con un poder sobrenatural, contagiando de coraje a los corazones abatidos. Las tropas de Saúl se encontraban a pocos pasos, con el estandarte real ondeando entre ellos, brillando al sol de la mañana. Pero en el campo de David había un resplandor diferente. Un brillo que emergía de la fe compartida. El joven rey sentía que no solo eran espadas las que se alzaban, sino almas que clamaban por justicia y redención. Creyó firmemente que había una batalla mayor en juego, una que en realidad se libraba en los cielos. De súbito el viento se detuvo, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Un silencio reverente reemplazó el clamor del conflicto. Era un momento divino en el que David, con el corazón lleno de fervor, recordó las palabras del Señor. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Isaías 41:10. Su confianza no solo se basaba en la fuerza de sus hombres, sino en el poder de la promesa divina. Con ese pensamiento profundo, David dirigió una oración a Dios, pidiendo que su mano de intervención se manifestara en esa batalla. «Señor, haz que cada espada que levante esta tierra sea un instrumento de tu justicia. Fortalece nuestra fe y que nuestra lucha sea un reflejo de tu gloria. Así como en nuestra tierra poseen, pero no honran tu nombre, hoy, al luchar, nosotros honramos tu pacto». Entonces, a medida que las tropas avanzaban, un fulgor luminoso apareció en el horizonte. David se detuvo en seco, sintiendo el ardor divino sobre su piel.
Era como si el cielo mismo se hubiese abierto, enviando un rayo de luz que aterrizó sobre su ejército. Cada guerrero sintió una ola de energía recorriendo sus venas, ardientes por la verdad que marchaban defendiendo. «Levantaos, hombres de guerra, nuestro Dios está con nosotros», proclamó David, y la fuerza de sus palabras resonó como un trueno, arrastrando a sus soldados tras él. La batalla estalló en un estallido de sonido y movimiento, el aire vibrando con la valentía de aquellos que luchaban por su rey y su Dios. Las espadas chocaban, la tierra temblaba, pero en el centro de la tempestad, David vio algo revelador. A cada golpe que su espada daba, sentía que no solo peleaba contra carne y sangre, sino contra la oscuridad espiritual que quería sobrepasar la tierra de Israel. Pero en su batalla por la supervivencia, el propósito divino se tornaba más claro. Esto no es solo una lucha política o territorial, reflexionó. Es un paso hacia el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hecho. Y mientras cada uno de sus hombres luchaba, entendió que su fe sería la victoria más importante, aquella que perduraría más allá de la muerte. ¿Qué vendrá después de esta contienda?, se preguntó, mientras el sudor y la determinación se mezclaban en su rostro. ¿Qué nuevos caminos se abrirán cuando prevalezcamos en su nombre? Con cada golpe, el cielo parecía responder, y la expectativa por lo que vendría alimentaba la furia en su corazón. Así como la victoria surge de la obediencia y confianza, algo grandioso está por hacerse. La gloria de Dios se manifestará, y nuestro testimonio será un faro para las naciones. Con este pensamiento firme, el conflicto se intensificó, a medida que la historia de la salvación se tejía en el corazón de la batalla, revelando aún más del deseo soberano del Creador de ser conocido y exaltado entre su pueblo. Las preguntas que ardían en la mente de David estaban listas para ser respondidas, ya que el propósito de Dios se preparaba para desbordar sobre ellos como un torrente de bendiciones, anunciando el cumplimiento de su pacto eterno. Mientras el eco de la batalla resonaba por los valles y montañas de Israel, la tensión en el aire era palpable. Las espadas chocaban como un canto desgarrador que resonaba hasta el cielo. Cada guerrero en el ejército de David luchaba con fervor. Eran hombres marcados por la adversidad y la promesa de un futuro en el que acreditaban fervientemente. David, en medio de la confrontación, se sintió impulsado por una revelación fresca. A medida que veía caer a sus enemigos, comprendió que cada golpe que daba era un acto de obediencia al llamado divino. Esto no es solo una batalla física, reflexionó, sino la manifestación de la justicia de Dios en la tierra. De repente, un grito resonó a su lado. Era Abisai, con sangre en sus manos y el aliento entrecortado. David, el rey Saúl, se acerca cada vez más, y sus soldados son más numerosos. Debemos actuar ahora, antes de que la oportunidad se desvanezca. La angustia en su voz reflejaba el peligro inminente. Pero David no titubeó. «Espero en el Señor, pues sus caminos son más altos que los nuestros», respondió con convicción. En su corazón sentía que la victoria ya estaba asegurada en la soberanía de Dios. Cada paso que hemos dado hasta este día ha sido un paso hacia su propósito. Luchemos con fe. La batalla continuó en una sinfonía de gritos y desgarros, y mientras David levantaba su espada, recordó las promesas que Yahvé había hecho a su pueblo. Sabía que el destino de Israel no solo dependía de esa pelea, sino del plan eterno de Dios que se estaba desarrollando a la vista de todos. Con cada embate y retroceso, cada hombre se volvía más consciente de la lucha no vista que sucedía sobre ellos. Las palabras de David resonaron en el aire. No luchamos solos. El Señor es nuestro estandarte, nuestro refugio en tiempos de angustia.
El grito de batalla se convirtió en un eco de alabanza, convirtiendo su miedo en gloria. De pronto, en medio del choque de acero y resonar de gritos, la oscuridad pareció hacerse más densa. Un temor no natural se extendió entre las tropas de Saúl, y se preguntaron si estaban luchando contra algo más grande que un simple hombre. Las sombras de la muerte danzaban alrededor de ellos con cada golpe. En ese preciso instante, un destello iluminó el campo, como si la gloria de Dios hubiera descendido en respuesta a la fe de su pueblo. David dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de determinación. Recuerden, hombres, en cada acto de valentía estamos forjando nuestro legado. Cada golpe que damos es un testimonio de nuestra fe. La incredulidad que había comenzado a infiltrarse en el corazón de sus despiadados enemigos ahora se volvía palpable. David vio cómo algunos de los hombres de Saúl comenzaban a retroceder, asustados por lo que no podían ver, por el terror que sobrevenía del cielo. En ese momento sintió una vez más la voz del Señor en su corazón. David, el propósito detrás de esta batalla es mucho más grande de lo que comprendes. A través de la victoria de esta lucha, mi pueblo será restaurado y tú serás un faro de esperanza. Era un recordatorio de que todo lo que estaban enfrentando era parte de un diseño divino mucho más amplio. A medida que la lucha se intensificaba, también se intensificaba la oración de aquellos que estaban en el campo. Las súplicas se convirtieron en almíbar de alabanza, cada vez más vibrante y poderoso. David sintió que el ambiente se llenaba con el poder del Espíritu, y una esperanza renovada empezó a crepitar en su interior. «El Señor peleará por nosotros», gritó, y sus palabras resonaron en cada corazón presente. «Hombres de Israel, unámonos en comunión, en fe y en valor. La victoria es nuestra en el nombre de Yahvé». En ese instante, el cielo pareció abrirse. Un grupo de ángeles, seres luminosos, descendió para asistir a los guerreros de Dios, empoderando a David y su ejército en una manifestación tangible de paz y coraje. Era como si la corte celestial se hubiera alineado para hacer emerger la verdad de la naturaleza del carácter de Dios ante su pueblo. David fue testigo de esta gloria, que trajo un nuevo entendimiento de su identidad como ungido de Dios. La confusión creció en las filas de Saúl. Los soldados empezaron a murmurar, temerosos de enfrentarse a un ejército que sentía estar respaldado por algo más allá de lo físico. Fue en ese preciso instante que David comprendió que no solo estaban luchando contra un reinado terrestre, sino también contra las fuerzas de la oscuridad que deseaban consumir la luz de la esperanza. Con la claridad recién adquirida, David lideró un avance estratégico hacia sus enemigos. «Ahora», ordenó, «es el momento de demostrar la victoria de nuestro Dios. Apoyémonos en lo que hemos visto, en lo que hemos sentido, y actuemos». Los hombres le siguieron, y la tierra tembló bajo sus pies mientras marchaban hacia adelante. Mientras la batalla se libraba, una pregunta profunda floreció en la mente de David. Sobre la tumultuosa corriente de guerra, una verdad opresiva comenzó a manifestarse dentro de él. Esta lucha, esta victoria, incluso la oscuridad que ahora enfrento, forman parte de un plan eterno, y quién sabe qué bendiciones nos esperan en la conclusión de esta prueba. Los ecos de la lucha seguían resonando cuando la victoria comenzó a asomarse al horizonte. En sus corazones ardía la pregunta: ¿qué vendría después de esta batalla? ¿Qué revelaría el Creador en el despliegue de su plan soberano que en este momento aún no comprendemos completamente? La expectación crecía con cada avance, haciendo eco de la poderosa verdad de que, en medio de la lucha, la fidelidad y la gloria de Dios se manifestarían con mayor esplendor al final. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso de su providencia? Cuando todo el cielo
parecía alinearse con el propósito del Creador. En tensión y anticipación, David y su ejército se lanzaron hacia lo que el Señor había preparado para ellos.